Hola, buenas tardes. Llegamos a la clase 5. En esta clase vamos a ver lo que es aplique y aplique de bordado. Ya estuvimos hablando un poquito en la clase antes de ver este video. Y bueno, quería mostrarles cómo yo tengo organizado el taller para que ustedes puedan tener una idea o una referencia y poder manejarlo más o menos parecido, ¿sí? Un consejo que yo les doy es que las máquinas ustedes siempre las coloquen en un lugar con una mesa fija, que no estén trasladando la máquina de lado a lado porque eso puede generar problemas de roturas, que se caiga o cualquier cosa. Entonces ustedes traten de mantener las máquinas en un lugar fijo, ¿sí? Después tenemos unas repisas, que estas las recomiendo siempre, las pueden hacer ustedes o pueden comprar portahilos que los venden en las casas de insumo de bordado. Pero bueno, esta por ejemplo, esta repisa la hice yo, es una varilla que tiene agujeritos y después plastificamos esos agujeritos con pinturas de uña, ¿sí? Lo ideal de estas repisas es que el hilo siempre ingrese a la máquina desde arriba, ¿sí? Porque si el hilo lo colocamos atrás de la máquina o en cualquier lugar, generalmente puede ocasionar quebraduras de agujas en el proceso del bordado. Y por más que no se quiebre la aguja, también puede ocasionar que en algunas partes el bordado se salte y quede fea la puntada. Por eso lo ideal es hacer algo así, que el hilo esté en una repisa en la cual suba y ingrese en la máquina desde arriba, ¿sí? Ese es un consejo fundamental que les doy. Después, bueno, vamos a ver lo que es el tema del bastidor. El bastidor, esto también lo quiero aclarar porque me ha pasado que me han consultado la ubicación de la parte de adentro del bastidor, ¿sí? Nosotros los bastidores vemos que tienen dos partes. Una es la que va enganchado en el brazo de la máquina y la otra parte es la que sostiene la tela en la primera parte. Entonces, yo lo que les quiero, por más que parezca una obviedad, prefiero decirlo, es que la parte de adentro que sostiene la tela tiene unas muecas, ¿sí? Que nos indican los medios de ese bastidor. Esas muecas tienen que ir hacia arriba, porque si nosotros colocamos esa parte dada vuelta, nunca nuestro bastidor va a apretar como corresponde la tela, ¿sí? Entonces, siempre ubiquen las muecas de la parte de adentro del bastidor hacia arriba. Bueno, dicho esto, quiero comenzar con los temas de la clase. Habíamos hablado previamente un poco de lo que eran los apliques comunes. Los apliques comunes eran esos bordaditos que nosotros podemos darlos en la mano, ¿sí? Que son sueltos. Bueno, yo en esta máquina justo tengo un bordado en el cual es un aplique, ¿sí? Más que nada quería hacer hincapié en esto. Cuando nosotros bordamos apliques sueltos, la tela que vamos a poner en el bastidor es lógicamente la tela base del aplique. Así que no tenemos que hacer más nada. Ponemos la tela, bordamos nuestro diseño, luego sacamos la tela y allí cortamos el aplique para que nos quede el, bueno, también dicho parche, ¿no? Ahora lo voy a cortar para que se vea. Muy distinto es lo que es el aplique de bordado, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora con el otro bastidor. ¿Ve? Ya nos queda nuestro parche. El aplique de bordado es aquel aplique que nosotros tenemos una tela de base, en este caso voy a usar una gabardina, bueno, puede ser una remera, una polera, cualquier prenda, ¿sí? O retazo. En este caso voy a usar este retazo de gabardina. Esta va a ser nuestra tela de base, pero nosotros necesitamos aplicar retacitos de tela con bordado para que generen nuestra imagen,
¿sí? Eso sería el aplique de bordado y es lo que vamos a hacer hincapié ahora. Entonces, antes de poner nuestra tela de base, que en este caso es esa gabardina, voy a colocar entretela. Pueden usar friselina común o pueden usar esto que es una friselina que se le llama friselina de arranque. La friselina de arranque, bueno, yo es lo que más uso porque es más cómoda. Yo esto lo puedo arrancar una vez terminado el bordado y no queda, digamos, el resto de la parte de atrás. Esto yo lo consigo en un rollo largo, ¿sí? Tiene un 90 centímetros de alto el rollo, pero lo corto en las medidas que vienen mis bastidores, más que nada por comodidad. Esto se los muestro para que ustedes tengan ideas de cómo trabajar más cómodos, ¿no? Entonces yo lo corto en la medida de mis bastidores. Entonces yo solamente tengo que cortar la medida del largo porque el ancho ya lo tengo con el ancho del rollito. De esta forma, al poner yo le pongo 2 capas de entretela de arranque por gusto personal, ¿sí? Eso cada uno va a encontrar cómo le gusta trabajar más. Al poner 2 capas de entretela de arranque, ponemos lo que es la tela de gabardina encima y allí colocamos el bastidor. Recuerden, con las muecas hacia arriba, ¿sí? El bastidor no tiene que estar tan ajustado. Hay un concepto equivocado en el cual muchos dicen que para que un bordado no se arrugue, nosotros tenemos que estirar la tela lo que más podamos. Eso está mal, porque en realidad la mayoría de las arrugas que vienen en una tela cuando bordamos es por problemas de matriz, ¿sí? Por malas configuraciones en las matrices. No es porque no estiramos la tela. Si ustedes se fijan, yo no voy a ajustar el tornillo ni nada. Yo coloqué la tela y así lo voy a bordar. Y es porque la matriz que yo generé está bien hecha. Entonces no tendría por qué generarme arrugas, ¿sí? Si yo pongo el bastidor, estiro la tela, por lógica, después de bordar, sacar el bastidor, la tela va a volver a ceder. Entonces, ahí es donde se genera todo lo que es las arrugas de la tela. Vamos a sostener lo que es el bastidor y lo voy a colocar en la máquina, ¿sí? Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el bordado del Mickey Mouse, que lo vimos al diseño en la clase, ¿sí? Y ahora quiero que ustedes vean cómo llevamos a la práctica lo que estuvimos haciendo en la matriz, ¿sí? Antes de empezar, yo les había comentado que tienen que comprarse una tijerita en la cual tiene la punta curva, ¿sí? Eso nos va a ayudar a nosotros a cortar lo que es la tela del aplique. Bueno, la voy a dejar por el momento ahí. Vamos a sostener el retazo de tela que vamos a utilizar para el primer aplique. En este caso voy a hacer el número 1, ¿sí? Nosotros habíamos comentado en la clase que para poder hacer un aplique de bordado nosotros necesitamos hacer 3 corridos. El primer corrido nos va a marcar la tela, el segundo corrido nos va a coser el retazo del aplique y el tercer corrido es el que nos va a hacer la terminación, ¿sí? Que sería el festón. Entonces, voy a darle comenzar a la máquina para que nos haga el primer corrido, que es el que habíamos comentado. En este caso, la máquina va a hacer precisamente el primer corrido, que es el que marca la tela para que yo sepa en qué ubicación va a ir el retazo de la tela, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo coloque la tela corrida y me quede un pedazo del 1 sin tela de aplique. Entonces, una vez que ya está marcado la ubicación del 1, voy a colocar la tela del aplique asegurándome de que está todo tapado, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo poner la tela del aplique ahí, me va a quedar una parte del 1 sin tela. Entonces, la idea es que quede todo tapadito. Una vez que ya tengo ubicada la tela del aplique, voy a colocar
el segundo corrido. Voy a hacer que haga el segundo corrido, que ese es el que precisamente va a volver a dibujar el 1 y me va a coser el aplique. Yo con la mano voy, como sé cuál es el recorrido que va a hacer, teniendo cuidado de no agarrarme los dedos, voy a ir estirando un poquito. No hace falta estirar mucho, es solamente para que no quede arrugado adentro. Entonces, una vez que yo ya hice el segundo corrido, que es el que me cose la tela, sin que la tela base se suelte del bastidor, nosotros podemos sacar un poco el bastidor para poder cortarlo más cómodo. Pueden hacerlo acá o pueden hacerlo en la mesa, como ustedes quieran, siempre y cuando no se suelte la tela base del bastidor. Entonces, de esta forma y con la tijerita en punta, vamos a cortar todo el sobrante de la tela. No lo hagan tan al ras de la costura porque podemos dañar esa costura y después nos va a quedar mal. Entonces siempre más o menos calculándole 1 milímetro que quede de sobrante. Total, como el festón lo trabajamos aproximadamente entre 3,5 y 4 milímetros, eso tendría que tapar ese sobrante cuando lo haga, ¿verdad? Entonces, una vez terminado de cortar el sobrante, vamos a colocarlo nuevamente en la máquina y vamos a ponerle play a la máquina para que genere el festón. Acá hay algo que yo les quiero mostrar antes de poner play. Recuerden que en la máquina, en lo que es la parte de la matriz, habíamos hecho que el festón tenía configuraciones de refuerzo, ¿sí? Los refuerzos son costuras que va a hacer la máquina antes de hacer el festón y esas se las configuramos nosotros donde habíamos comentado en el programa de Wilcom, ¿sí? Vamos a lo que es el programa de Wilcom. Nosotros habíamos dicho en esta parte que es, acá tenemos el diseño y tenemos el panel acoplable propiedades de objeto. Nosotros habíamos dicho que poníamos, voy a seleccionar lo que es el primer festón. Como primer refuerzo, un corrido de orilla. Y como segundo refuerzo, íbamos a poner, acá lo voy a cambiar a corrido centrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que haga como primer refuerzo un corrido de orilla y como segundo refuerzo un corrido, no, le voy a poner zigzag, vamos a dejarlo en zigzag. Segundo refuerzo, un zigzag. De esta forma es como nosotros vamos a venir ahora a la máquina y vamos a observar qué son los refuerzos, ¿sí? Antes del festón, vamos a ver que la máquina va a hacer el primer refuerzo que habíamos dicho era el corrido de orilla. Es una costura interna y luego va a hacer una costura externa al primer corrido que hizo para coser la tela. Ahora vamos a ver, ahora hace la externa. Entonces de esta forma me va a quedar como 3 corriditos. El del medio es el que me marcó la tela y el interno y el externo es nuestro corrido de orilla. Eso es lo que tiene 2 funciones ese refuerzo. Una de las funciones es que la parte de adentro agarre mejor la tela del aplique y la parte externa no arrugue la tela externa cuando haga el festón. Ahora comenzó a hacer el segundo refuerzo. El segundo refuerzo, como les comenté recién, al final le puse un zigzag. Entonces, el zigzag tiene también el objetivo de agarrar bien la tela. Todo es para agarrar bien la tela del aplique y que no arrugue, ¿sí? Ese es el primer objetivo de hacer un buen aplique de bordado. Entonces, una vez que terminan los 2 refuerzos, comienza a hacer el festón. Esa es la terminación prolija para que quede bien el bordado, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hacer una pausa para poner de nuevo cuando quede terminado el número 1. Bueno,
acá terminó lo que es el festón. Recuerden que los festones los hacemos generalmente en puntada plumetis. Bueno, lo voy a sacar así, ¿lo ven? Y vamos a seguir con lo que es la carita del Mickey Mouse, ¿sí? Vean cómo quedó prolijo. Ahora vamos a seguir con lo que es la carita del Mickey Mouse. En este caso voy a utilizar una tela que tiene como felpa, para que ustedes también puedan ver que se puede jugar con las texturas de las telas, ¿sí? Esta tela es bastante rígida, así que en realidad no le hace falta ponerle tanto refuerzo. Yo lo que voy a hacer es ponerle solamente, bueno, el primer corrido que habíamos dicho que hay que marcar la tela. Fíjense que si yo pongo la tela sin marcarla, no estoy segura de dónde tengo que poner. Entonces, por eso es lo que hacemos con el primer corrido. El primer corrido nos marca la ubicación del aplique. Ahí va. Para que nosotros luego podamos poner la tela por encima. Como ya lo tenemos visible, ahora sí, vamos a colocar la tela y yo sé que tiene que ocupar todo ese espacio. Entonces voy a hacer el segundo corrido que habíamos dicho, que es el que nos cose la tela, para nosotros luego cortar el sobrante. Bien, ahora lo que voy a hacer es cortar el aplique. Voy a pausar hasta cortarlo. Bueno, acá está cortado lo que es la tela del aplique. Voy a poner play para que ahora comience a hacer lo que es el refuerzo. En este caso yo le coloqué un refuerzo de un corrido de orilla, que es precisamente para que la parte interna agarre mejor lo que es la tela del aplique y la parte externa evite que se arrugue la tela, ¿sí? Bueno, ahí va a terminar lo que es el refuerzo. En este caso no le puse un segundo refuerzo, porque como esta tela es rígida, la tela negra, en realidad no hace falta un segundo refuerzo. Por eso ustedes lo van a ir viendo de acuerdo al diseño y al tipo de tela que van a utilizar, ¿sí? Mientras la tela es más rígida, menos refuerzo necesita. Mientras la tela es más blandita, más refuerzo necesita. Bueno, ahora vamos a pausar hasta que termine la carita del Mickey. Bien, acá está la carita del Mickey Mouse ya terminada con todo el festón hecho. Ahora lo que vamos a hacer es la coronita que está en el diseño. En este caso, bueno, otro consejo que les doy. Si por ejemplo ustedes ven que la batista, esto es una batista, es finita, es bastante finita y puede generar que como que se trasluzca el aplique de abajo, no hay problema, pueden hacerlo doble, ¿sí? De paso le da un poquito más de cuerpo. Entonces vamos a hacer el primer corrido para que nos marque a dónde tenemos que colocar la tela. Una vez que ya tenemos marcado a dónde vamos a colocar la tela, ponemos la tela del aplique. Como les digo, puede ser doble, no hay problema. Y ahora vamos a hacer el corrido, que es el que nos va a coser la tela del aplique. Siempre con cuidado de no agarrarse los dedos. Este aplique particularmente de la coronita es pequeño, ¿sí? Entonces lo que yo voy a optar es por hacerle, después cuando hagamos el plumetis, solamente un refuerzo y un refuerzo en zigzag. Porque el refuerzo en zigzag lo que hace generalmente es esconder los pedacitos de tela que puedan quedar mal cortados, ¿sí? Es como que los va metiendo adentro. Entonces, vamos a pausar acá, así corto el aplique.
Bueno, acá terminé de cortar lo que es el aplique de la coronita, pero un tema muy importante, y esto quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Algo que siempre genera dudas es el tema de la tensión del hilo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando está cuando está correcta la tensión del hilo de la máquina? Bueno, yo les quiero mostrar cómo se tiene que ver el bordado del reverso en un plumetis, ¿sí? Porque acá no tenemos ningún bordado en plumetis, pero cómo se tiene que ver en un plumetis para darnos cuenta que la tensión está correcta, ¿sí? Yo le voy a mostrar la parte de atrás. La tensión está correcta cuando nosotros tenemos 1/3 de la mitad que se vea el hilo de la bobina de abajo y la otra parte se vea el hilo que va arriba, ¿no? Lo más parejito posible. Esa es la tensión correcta. Si ustedes ven que se ve todo blanco acá, que es el hilo de abajo, ahí está mal, ¿sí? Tendríamos que rever la tensión. Y si ustedes ven que es al contrario, todo el hilo de arriba se va abajo y yo no veo nada del hilo de la bobina, ahí también está mal, ¿sí? Ustedes tienen que tener en un plumetis este dibujo en la parte de atrás, una parte de la bobina del hilo de abajo y una parte del hilo de arriba, ¿sí? Y del frente va a quedar prolijito con todo lo que es la puntada correcta. Ahora vamos a hacer el plumetis de la coronita. Yo les contaba recién que como la corona es un aplique pequeño, solamente le puse un corrido, un refuerzo, perdón, en zigzag, porque ese refuerzo va a hacer que esconda las partes difíciles de cortar, ¿sí? Bueno, va a terminar ese refuerzo y ya luego comienza a hacer lo que es el plumetis, que es el festón final. Ponemos una pausa y volvemos cuando termine. Bien, acá está el bordadito terminado. Solamente nos falta ahora las letras, que quiero mostrarles lo que es el refuerzo en las letras, ¿sí? Porque recién lo que veíamos es el refuerzo en los apliques de bordado. Ahora voy a colocar el diseño, el bastidor, y vamos a empezar lo que es las letras. Lo voy a hacer del mismo color que el 1 para que combine, ¿sí? Vamos a ver que la letra va a comenzar haciendo un refuerzo. Como son letras grandes y son letras gruesitas, porque bueno, la letra de Disney de por sí es media gruesa, yo lo que hice fue ponerle un corrido de centrado, que es una línea central para darle una estructura, y luego un zigzag. Este es el segundo refuerzo que yo le coloqué, ¿sí? Le está haciendo un zigzag. Vamos a verlo así. Luego va a empezar a hacer lo que es el relleno. ¿Cuál es la función de los refuerzos en las letras? La función es darle una estructura para que la letra no se deforme y la tela no se arrugue en el momento de hacerla. Entonces, como esta letra es grande, nosotros le ponemos esos dos refuerzos. Mientras más pequeña es la letra, menos refuerzo le vamos a poner. Si nosotros tenemos que hacer unas letras bien pequeñitas, hablo de una medida de 5 milímetros, por ejemplo, de alto, que es muy chiquitito, bueno, a eso no le vamos a poner ningún refuerzo, ¿sí? Por eso yo les comento, mientras más pequeña es la letra, menos refuerzo le ponemos. Como en este caso la letra es grande, le voy a poner 2 refuerzos. Vamos a pausar y vamos a esperar a que termine el bordado. Bueno, mientras se está terminando el nombre de Tiago, yo quería mostrarles un ejemplo de lo que son las letras sin refuerzos, para que ustedes vean lo importante que son los refuerzos en los bordados, ¿sí? Estos bordaditos, a propósito, no tienen refuerzos y si ustedes se fijan, está todo sumamente arrugado, ¿sí?
porque mientras va bordando el plumetis, la tela se va tomando y se va deformando. Este también. Son todas letras que no tienen refuerzos, ¿sí? Y ustedes van a ver la diferencia entre esto y eso, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los refuerzos en el bordado, en las letras sobre todo. En los apliques de bordado, o sea, los objetos, que es por ejemplo lo que hicimos con el 1, el Mickey y la coronita, la función del refuerzo que le ponemos es para que no arrugue la parte interna y la parte externa, ¿sí? Bien, vamos a terminar mostrando cuando termine el bordado. Bueno, acá terminamos el bordadito. Y quería mostrarles precisamente lo que yo le había comentado al principio del video, que no hace falta tener tan estirado el bastidor, la tela en el bastidor, que no se va a arrugar si el diseño está bien. Fíjense, la tela quedó impecable, por más que yo no estiré ni ajusté el bastidor, ¿sí? Porque el problema de arrugas generalmente aparecen por falta de refuerzos, por falta de conocimiento en las configuraciones de las puntadas, ¿sí? Así que, bueno, acá queda nuestro aplique de bordado. Otro consejo, y no se olviden, siempre utilicen el número de aguja más pequeña, ¿sí? En mi caso uso Singer número 9, punta bolita, ¿sí? No usen agujas más gruesas, a no ser, por ejemplo, las más gruesas se pueden usar para bordar cuerina, por ejemplo. Pero todo lo que sea bordado en máquina, en telas comunes, usen la más pequeña, porque nosotros acá estamos trabajando puntadas que tienen el espaciado en decímetros. Son puntadas muy pequeñas. Entonces tenemos que evitar agujas gruesas porque va a salir mal el bordado, se va a agujerear la tela, ¿sí? Así que bueno, con eso quiero terminar este video. Espero que les haya gustado y continuamos en la clase.